Hola Iris, ¿qué tal? Soy Laura, profesora y tutora de AMIR Enfermería, y me acompañan hoy Susana y Rocío, también profesoras y tutoras de AMIR. Estamos a 30 de enero de 2022 y estamos en la sede de AMIR, donde vamos a hacer el análisis del examen EIR 2022 celebrado ayer, día 29 de enero. Lo primero de todo, os queremos dar la enhorabuena porque sabemos que este año nos han acompañado unas circunstancias que no nos lo han puesto nada fácil a la hora de preparar el EIR, y por eso os tenemos que dar la enhorabuena. Lo segundo, os queremos mandar un fuerte abrazo porque os lo merecéis. Ayer nos encontramos con un examen muy complicado, preguntas muy médicas, muy largas y preguntas con contenidos que poco o nada tenían que ver con la enfermería. Por eso os mandamos un abrazo, os damos muchos ánimos y os invitamos a que no os rindáis a perseguir vuestro sueño de convertiros en enfermeros especialistas, porque la sanidad necesita a personas como vosotras. Dicho esto, empezamos el análisis del EIR. Bueno chicos, vamos a ver ahora el análisis del examen. Tranquilidad, recordad que como siempre os decimos en todas las tutorías y las clases, es un examen difícil, por lo tanto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esas preguntas que son difíciles para uno mismo, que encima ha estudiado, son difíciles para todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que trabajar y donde tenemos que rascar bien las netas? En las preguntas de dificultad moderada. Entonces, viendo cómo ha sido el examen, pues tenemos que decir que ha sido un examen con una dificultad alta, una dificultad muy alta. Sí que es verdad que no nos ha sorprendido para nada la tendencia, porque la tendencia ha sido parecida a los tres últimos exámenes EIRES. Las preguntas, pues siempre hay preguntas raras, ya las veremos ahora a continuación, preguntas un poco enrevesadas, algún animalillo que nos ha salido ahí, que tenemos siempre que analizar un poco cómo se tratan esas picaduras. Y bueno, pues también hemos tenido la tendencia que preveíamos de preguntas tipo COVID. Una cosa que nos ha sorprendido, pero que ya íbamos un poquillo de antemano frente a eso, el aumento de preguntas con imágenes. Hemos trabajado 10 preguntas con imágenes, hemos tenido 12, no pasa absolutamente nada porque habéis tenido 30 simulacros para poder practicar sobre esto. Así que fenomenal, en ese sentido muy bien. Más cosas. Dentro de la dificultad de lo que es el examen, como siempre os hemos dicho, pues bueno, una dificultad alta. ¿Cómo han sido los últimos exámenes EIRES? Dificultad alta, por lo tanto ya no lo esperábamos. Los últimos simulacros que hemos hecho han sido difíciles, dificultad alta, preguntas médicas, preguntas complicadas, lo hemos visto en las correcciones. Por lo tanto, ya hemos practicado sobre esto. Pues el simulacro 31 lo tuvimos ayer, ya está, nada más. ¿Examen largo? Sí, un examen muy largo, con preguntas y enunciados densos, en los que la concentración tenía que estar de nuestra parte, pero ya estaba practicado. Y bueno, también menos preguntas enfermeras porque hemos visto muchas preguntas médico-quirúrgicas, sobre todo del área quirúrgica, muy relativas a patologías médicas. Bueno, pues son cosas que ya os digo que a lo mejor es difícil para todos, no está a nuestro alcance, pero bueno, algunas también por técnica de test, que también hemos trabajado mucho, podíamos descartar. Vamos a la distribución y el peso de las diferentes asignaturas con respecto al EIR. Bueno, pues la tendencia ha sido parecida, ¿vale? Siempre os hemos dicho que los tres últimos EIRES, procedimientos y técnicas, se estaba llevando a la palma. Pues este año ha sido igual, 16 preguntas sobre esta asignatura. Estábamos bastante preparados con respecto a esto. Perioperatoria también, una de las asignaturas con mucho peso dentro del EIR en los últimos años. Nos han sorprendido con 13 preguntas, que más o menos era la dinámica que estaban llevando años anteriores. Y salud pública, pues también, además, con todo el tema de la pandemia COVID, hicimos mucho más incidencia, aunque es verdad que no ha habido tantas preguntas COVID como esperábamos, pero bueno, también es verdad que ha tenido un peso importante. ¿Cosas positivas? Recordad que enfermería maternal ha sido una asignatura que también se ha visto aumentada en los últimos años, y gracias a esto también pues se ha visto que este año dos de las especialidades de enfermería, como pueden ser enfermería pediátrica y enfermería maternal, han tenido un peso importante de cara al examen. Por lo tanto, también ha sido positivo para nosotros. Vamos a ver ahora un poquillo preguntas. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo de las diferentes preguntas. Vamos a empezar con las imágenes. Tenéis ahí una imagen que era correspondiente a la pregunta 3, que nos dice: pregunta asociada a la imagen 3. Indique la acción incorrecta respecto a la maniobra correspondiente a la imagen. 1. El reanimador se situará tras la cabeza del recién nacido. 2. La mascarilla facial no debe sobrepasar el mentón ni apoyarse sobre los globos oculares. 3. Se colocará el recién nacido en decúbito supino con la cabeza en hiperextensión. 4. Debe mantenerse un ritmo de 30 a 60 respiraciones por minuto. A ver, ¿qué os parece esta pregunta? Es una pregunta que en perioperatoria, cuando hemos visto la RCP pediátrica o del neonato, le hemos hablado un montón de veces en clase, ¿vale? Recordad cuál es la posición indicada del lactante o niño menor de 2 años. Siempre posición de olfateo. Recordad que en las clases siempre os decíamos el niño con la nariz apuntando al techo. ¿Por qué? Por la anatomía de la laringe.
¿vale? Recordad, tiene una laringe mucho más pequeña, con forma cónica y además la posición es más cefálica. Por lo tanto, no hace falta hiperextender el cuello. Simplemente con eso ya la teníamos que haber identificado. Pero aún así, las otras opciones de respuesta, pues viendo las imágenes, se podían descartar claramente. Si os dais cuenta, la opción 1, el reanimador se situará tras la cabeza del recién nacido. Y tenemos una imagen donde el reanimador está detrás del recién nacido. Por lo tanto, se podía descartar de una manera sencilla y fácil. Bueno, aquí tenemos la pregunta 9, también una pregunta asociada a una imagen. Es una pregunta que la hemos querido destacar porque si habéis visto la tutoría de corrección de simulacro del simulacro 30, la trabajamos en clase, pero es que además las opciones de respuesta estaban en nuestra pregunta y trabajamos las 4 opciones de respuesta. Por lo tanto, la teníamos que haber identificado de una manera muy rápida. Como vemos en la imagen, corresponde exactamente a un flúter auricular, porque es un ritmo rítmico, una frecuencia cardíaca en divisores de 300 si contamos los cuadraditos, y además identificamos de una manera muy rápida la onda F, que es en diente de sierra. No nos tendría que haber hecho dudar en ningún momento. Y lo que os digo, la trabajamos en la tutoría de simulacro número 30. Tenemos otra pregunta, que esta pregunta también la queríamos destacar, que bueno, dice lo siguiente. De entre las siguientes manifestaciones clínicas, ¿cuál no es indicativa de deshidratación grave en el lactante? Bueno, pues de estas opciones, ¿os acordáis que dimos una clase de repaso de urgencias pediátricas? En esa clase hablamos sobre la deshidratación grave en el niño, sobre todo en el lactante, en la cual destacamos una escala, quienes visteis la tutoría o quienes visteis la clase seguro que la recordáis, que es la escala de Golevic. Ahí hablamos que uno de los signos más importantes en los niños de deshidratación grave es un relleno o un retraso del relleno capilar mayor a 2 segundos. Por lo tanto, rápidamente podíamos identificar la respuesta incorrecta, que es la 1. En la siguiente pregunta, también una pregunta que hemos hecho mucha incidencia en perioperatoria, porque además cayó una pregunta muy parecida el año pasado en el EIR, que preguntaron el ayuno de la lactancia artificial. Este año nos ha caído el ayuno en la lactancia materna. Lo hemos visto en clase, lo hemos repetido en las sucesivas fases y además lo tenéis en el foro, porque ha sido una respuesta que hemos respondido, una pregunta que hemos respondido en bastantes ocasiones. Recordad siempre que el ayuno de lactancia materna son 4 horas y el de lactancia artificial son 6 horas. Por lo tanto, la respuesta más aproximada sería la 2. Bueno, esta pregunta es una pregunta que va a crear controversia y que, como ya esperábamos en los profesores de perioperatoria, nos ha caído las nuevas recomendaciones de la RC en las guías de RCP. Por lo tanto, ya sabíamos que algo de esto nos iban a preguntar y hicimos en clase mucha incidencia en que, por favor, os revisaseis bien estas guías. ¿Qué nos ha caído? La hipotermia. La hipotermia en RCP, que fue una pregunta que cayó igual el año pasado también en el EIR. Por lo tanto, conceptos repetidos. ¿Qué ha pasado con esta pregunta? Que nos preguntaba que en un paciente en parada cardiorrespiratoria que presenta hipotermia con una temperatura corporal menor a 30 grados, señala la afirmación incorrecta. Bueno, pues sacando la guía de la RC, que os lo he puesto justamente en la presentación, podéis destacar que hay 2 respuestas incorrectas. Eso justamente lo que tenéis en la imagen es digamos, una captura de la guía de la RC tal cual. Y hay 2 opciones que vienen incorrectas, como podéis comprobar, la 1 y la 2. Por lo tanto, es una pregunta claramente impugnable y que tenemos que luchar con ella para poder impugnarla. La siguiente pregunta a comentar es la número 75, el test de Apgar, que nos han preguntado un montón de veces en el EIR, que tenemos súper trabajado y no es una pregunta especialmente difícil. La respuesta 4 dice frecuencia cardíaca mayor de 100, respiración regular sonrosado, sin respuesta a estímulos y flexión moderada de las extremidades. Si vamos restando puntos desde el 10 hacia atrás, nos queda una puntuación de 7 y esa sería la respuesta correcta. Esta pregunta sobre el COVID y la maternidad, la gestación, la lactancia, es una pregunta que creo que habéis sumado una neta todos los alumnos de AMIR. No es demasiado difícil, aunque hay que leer bien todas las opciones. La última es la respuesta correcta porque habla sobre la recomendación de continuar, incluso de recomendar lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses de vida, como recomienda la OMS, a pesar de que la madre presente infección por coronavirus. En la pregunta 102 nos pregunta por un símbolo. Este símbolo no nos ha gustado mucho porque es un símbolo muy pequeño en el que prácticamente no nos solemos fijar. Con lo cual, bueno, es un poco molesto en realidad a la hora de prepararse el EIR, que preparamos un montón de símbolos y justo preguntan uno muy pequeño que está en una esquinita que es casi imperceptible. Y de todos los símbolos que hemos puesto en la presentación, justo es como, al ser un círculo negro, es como casi que el más insignificante, ¿no?
Bueno, es una pregunta difícil, pero es difícil para todos. Seguramente todos los aspirantes a ELEIR han dudado, incluso no sabían de qué se trataba. Bueno, es cierto que se puede ir descartando algunas opciones porque, por ejemplo, parece que un puntito negro pues, no indicaría mucho sobre conservación en frío, sobre uso exclusivo de hospitalario, ¿no? Eso casi que nos indicarían más otros símbolos o necesitaríamos más información para saberlo. Entre la 3 y la 4 podíamos dudar si lo trabajamos únicamente a través de técnica de test, pero la respuesta correcta es la número 4. Ese símbolo se refiere a la dispensación con receta oficial de estupefacientes. La siguiente pregunta dice, indique cuál de las siguientes medidas es opcional dentro del protocolo de infección quirúrgica cero. Es una pregunta que estamos seguros que habéis sumado una neta. Lo hemos trabajado en clase y vamos, estamos seguros que habéis sumado. Aún así, entraña un poquito de dificultad. ¿Por qué? Porque todas son medidas, pero nos pregunta por la medida opcional, ¿vale? Ahí hemos podido dudar un poquito, pero la respuesta correcta finalmente es la 4, mantenimiento de la normoterapia, que junto con mantenimiento de la normoglucemia son dos de las medidas opcionales. Bueno, esta pregunta, la 121, pues es otra de las que nos hace que nos explote un poco la cabeza, porque no es demasiado enfermera, ¿no? Es un poco más a nivel gestor y de otro tipo de conocimientos. Aún así es una pregunta a luchar, porque quizás, aunque no supiéramos la teoría como tal, por técnica de test al menos podríamos dudar entre 2 y ya tenemos un 50% de probabilidades de acertar, ¿no? Os digo dudar entre 2 porque si no sabemos de qué manera se distribuyen los niveles de las ambulancias, pero nos dicen que quien está dentro de la ambulancia es un técnico de emergencias, un enfermero y que cuando la asistencia prestada lo requiera habrá un médico, ¿no? Ya podemos saber que nos habla de una medicalizada. Entonces podemos dudar entre si la medicalizada es el A1 o la C, ¿no? Sería como uno de los extremos porque es el máximo punto de medicalización de una ambulancia. Entiendo que dudarais entre la opción 1 y la 4, finalmente la correcta es la 4 y como veis en el recuadro así se distribuyen los tipos de ambulancias. Bueno chicos, vamos con la pregunta 142, la famosa pregunta de los grados Fahrenheit a grados Celsius. Esta pregunta ha traído tela detrás porque no nos la esperábamos ninguno esperábamos que nos fueran a poner una pregunta de este tipo en el ELEIR, en el que hubiera que hacer no solo fórmulas, sino que eran fórmulas un poquitín más complejas que, por ejemplo, la fórmula de Nagel, que sea sumar y restar, ¿no? Aquí ya nos están pidiendo divisiones, multiplicaciones y sabemos que las sabemos hacer de sobra, pero parece que el día de ELEIR todo nos cuesta más, entonces esto supone una complicación adherida a lo que ya es todo el examen y más cuando está ya en un número de pregunta tan avanzado. En este caso nos están preguntando por un paciente extranjero que viene a urgencias y se ha medido la temperatura en grados Fahrenheit. Nos piden la conversión. Para saber cuántos grados centígrados equivalen a los grados Fahrenheit hay que restar los grados Fahrenheit menos 32, multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 9. Y en ese caso obtendríamos una temperatura de 38,3 grados, que esto correspondería a la opción 3, que es la opción de fiebre. Esa es la que tendríamos que haber marcado. Insisto, es una pregunta muy difícil, no teníamos por qué saber la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Si la habéis acertado, enhorabuena, si no, no pasa nada, porque ya os digo que esta pregunta la habrá fallado mucha gente o mucha gente directamente la habrá dejado en blanco. Bueno, destacamos esta pregunta también, la 154, donde nos preguntan por el sistema de terapia de presión negativa. La destacamos porque en el año 2019, hace 2 convocatorias, entró justo esta imagen que os ponemos en la diapositiva, donde nos preguntaban por este mismo mecanismo. Esta pregunta es una pregunta repetida que hemos preparado en clase, que deberíamos más o menos saber, y si no, un poquito por técnica test también podríamos haberla sacado. La opción 2 nos tiene que llamar la atención, que en este caso es la incorrecta, porque nos dice que la presión ejercida tendría que oscilar entre 125 y 300. Podemos hacer un poquito de técnica test poniéndonos nosotros en situación y pensando en cómo tomamos la tensión a los pacientes, ¿no? Sabéis que más o menos hinchamos el manguito de la tensión hasta 200, 220 como mucho, 300 ya sería una presión demasiado elevada. Entonces, si habéis llegado a este razonamiento durante el examen, perfecto, tenéis una neta más. Si no, ya hemos aprendido que la presión máxima a la que tenemos que llegar a subir un BAC es entre 50 y 125 milímetros de mercurio.
Pasamos con otra pregunta novedosa en el EIR que nos habla de un concepto que este año hemos escuchado en algunas ocasiones, que es el chemsex. No lo hemos visto en clase, ha sido un concepto difícil. Nos preguntaba cuál de las siguientes parece correcta en relación con el término chemsex. Tenemos que saber que el término chemsex es el uso intencionado de drogas, generalmente entre hombres que tienen sexo con hombres para mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción número 1, que nos dice que es un tipo particular de consumo recreativo de drogas en contextos sexuales vinculado a la cultura LGTBQ+. Entonces esta pregunta, como os digo, es una pregunta difícil, novedosa, ya hemos aprendido un concepto nuevo para el año que viene, pero que tampoco os preocupéis si le hemos fallado porque ha sido una pregunta muy difícil. Y bueno, ahora vamos con una de las joyas de la corona de EIR 2022, que es la famosa pregunta de la medusa. Tuvimos serpientes, tuvimos helicópteros, junto con la siguiente pregunta que vamos a ver ahora, esta va a ser la que va a marcar este año y la que vamos a tener como anécdota, que es la famosa pregunta de la medusa. Nos dice que cuál sería la opción correcta en relación al tratamiento de una picadura de medusa. Os tengo que decir que anoche durante la corrección, entre los profes de salud pública, hubo bastante conflicto con la respuesta a esta pregunta. Realmente las opciones 2 y 3 por técnica test la podríamos haber sacado bastante fácil, las podríamos haber descartado porque sabemos que aplicar agua dulce no está recomendado, entonces podríamos dudar entre la opción 1 y la opción 4. Ya os digo que los profes de salud pública estuvieron revisando muchas guías y realmente no había ninguna de las dos opciones que cuadrara a la perfección con lo que ponían las guías. Por lo tanto, vamos a intentar impugnar esta pregunta si es posible, porque ya os digo que ninguna de las dos es del todo correcta. Seguramente el Ministerio salga con su famosa frase de no, es que esta es más correcta, sin llegar a explicarnos por qué. Pero en este caso nosotros nos hemos decantado por la opción número 1, que es más correcta, que nos dice que debemos lavar la zona con abundante agua salada o solución salina, sin frotar, aplicando posteriormente una solución de vinagre. También nos dice que debemos afeitar la zona con un plástico o cuchilla para retirar los posibles restos. Esto de afeitar con cuchillas lo tenemos que coger un poco con pinzas porque ya os digo que no aparece en ninguna guía, pero entre la 1 y la 4 nos decantamos más por la opción número 1, aunque ya os digo que intentaremos luchar para impugnar esta pregunta. Y bueno, aquí tenemos a la segunda pregunta estrella del EIR 2022, el famoso extintor, que ya os digo, leemos esta pregunta y más siendo la última pregunta del examen, que para todas las versiones ha sido la última pregunta del examen, que ya parece que estás celebrando, que estás terminando y de repente te encuentras esta pregunta y no sabes si reír o llorar, que nos dice que cuál sería el extintor apropiado para el uso de incendios en los que están implicados equipos eléctricos. Una pregunta 100% enfermera, como podéis ver, ¿no? En este caso, para que no tengáis que buscar la solución y para que estéis tranquilos, la opción correcta sería la opción C, o sea, la opción 3, tipo C. Lo que os decía con la pregunta de la medusa, no teníamos por qué saberlo, no es una pregunta enfermera, si la habéis acertado, enhorabuena, si no, pues ya hemos aprendido algo y ya tenemos una anécdota de cara al año que viene. Y sí, parecía que no iba a llegar nunca y hemos llegado a la recta final, incluso al final de esta presentación en la que os hemos acercado un poquito a lo que ha sido el examen EIR y las primeras impresiones. Suponemos que las sensaciones son negativas, todos los años ocurre, a todos los aspirantes les ocurre, a los que tienen plaza y a los que no tienen plaza. Es un examen largo, cansado, una preparación muy entregada y obviamente depositar todas tus energías en un examen tan largo hace salir de él acordándonos de las preguntas más difíciles, más controvertidas, las preguntas que más nos han hecho pensar o que quizás no teníamos controladas. Con lo cual, tranquilos, eso es lo que suele pasar, ¿no? Que te acuerdas solo de la parte mala de esas 4 horas y media en las que has dejado toda tu piel de todo el tiempo que llevas trabajando y estudiando. Calma, intenta descansar, disfrutar del día y de estos días y, bueno, darte el ánimo y dejarte querer por el entorno que te ha visto darlo todo por tu sueño, por tu plaza y por tu objetivo. Solo por eso, muchísimas, muchísimas felicidades. Os abrazamos muy fuerte desde AMIR y estamos muy orgullosos de todo el trabajo, muy orgullosos de todas las compañeras y los compañeros que luchan por mejorar su formación, por mejorar la calidad asistencial y por ser cada día más, más profesionales, más formados y por preocuparos, ¿no? Por todo esto. Nosotros hemos estado toda la noche trabajando, todo el equipo de profesores, tutores, coordinación, en poder dejaros en vuestras manos el examen corregido.
Son unas respuestas que hemos preparado entre todo el equipo. Lógicamente no son las respuestas oficiales del Ministerio, que saldrán aproximadamente en 2 o 3 días y después podremos actualizar la plataforma, pero hemos dedicado, bueno, pues todas nuestras ganas en poder acercaros el examen y que tengáis unas primeras impresiones reales de vuestros resultados lo antes posible. Por eso ya podéis meter vuestro examen en la plataforma Estimaeir, podéis registraros y meterlo y os podréis comparar con todos los compañeros que ya hayan metido sus resultados. Calma con esto, es una primera comparativa, tampoco os agobiéis, esto no es la nota final, daros tiempo, saldrán las respuestas del Ministerio y después también tendremos la oportunidad de impugnar, de luchar por reclamar algunas preguntas que tengan errores, incluso que creamos que hay que cambiar la respuesta correcta porque la que da el Ministerio no es la que finalmente corresponde. Entonces, calma con esto, desde que salen las respuestas correctas oficiales del Ministerio tenemos 2 o 3 días para reclamar, para impugnar esas preguntas y después saldrán las respuestas oficiales ya del Ministerio, las definitivas. Entre tanto, en esos 2 o 3 días, ¿qué vamos a hacer? También acompañaros, ¿no? Acercaros a la bibliografía para poder justificar que esas preguntas que queremos impugnar pues, bueno, pues tienen alguna errata o hay que cambiar la respuesta y hay que anularlas. Las preguntas que se anulen harán formar parte del examen las preguntas que correspondan de las preguntas de reserva. Entonces, bueno, os vamos a estar acompañando como siempre desde que empezamos a contaros qué era el EIR, después empezasteis a introduciros en este mundillo, a empezar a hacer simulacros, a las clases, cada vez manejándolo más y ya estamos aquí, ¿no? Ya hemos cruzado la meta, ahora queda un poco la fatiga, las sensaciones. Os entendemos, os abrazamos, todos hemos pasado por esto, de verdad que merece la pena, os merecéis unos días de descanso, así que intentar disfrutarlo, evadiros un poco de estas sensaciones y de toda la carga que habéis tenido, sobre todo en estos últimos días. Y bueno, que os mandamos un abrazo muy grande, estamos con vosotros y podéis contactar con vuestros tutores, con los profesores a través del foro, con la academia a través de estos medios que veis en la diapositiva y nos seguimos viendo a por la especialidad que ya está ahí, ya está ahí.